Buenos días, bienvenidos, bienvenidas todos, todas a esta sesión del Taller por la Defensa de los Territorios. Hoy tenemos el gusto de iniciar este taller con una mesa que le nombramos Educación Popular y Casa de los Pueblos, en memoria de Samir Flores. Y bueno, hay varios aspectos que dan lugar a la siguiente participación de Pedro Uc, que tiene que ver justo con el tema de la identidad. Un aspecto que pues han advertido Pueblos Unidos, y ahora nos lo recuerda Miguel, los compañeros desde Mushimbal y desde la Asamblea Maya han puesto mucha atención, que tiene que ver con el vínculo entre la identidad y el territorio. Y en ese sentido, justamente en este mismo espacio, en el taller, hace 2 años, Pedro Uc, también en memoria de Samir Flores, nos compartió su perspectiva sobre el tema de la identidad y esto que apuntaba Miguel, ¿no?, de la importancia del vínculo con el territorio y entenderlo en toda su complejidad, que justo tiene que ver con las formas de concepción, con las prácticas en torno a todo aquello que los pueblos y que podemos nombrar como territorio, que es mucho más complejo que lo que es entendido como naturaleza o recursos naturales. Y en ese sentido, pues vamos a dar lugar a la participación de Pedro. Habrá que decir que Pedro ahorita nos alcanza, tuvo otro compromiso. Entonces, pues para hacer posible el don de la ubicuidad, nos compartió un video que ahora vamos a transmitir. Hola, muy buenos días a todas, a todos. Mi nombre es Pedro Uc, soy maya de la península de Yucatán y hoy tengo el gusto de compartir con ustedes una palabra a la que me ha invitado la doctora Eliana, a quien le agradezco mucho esta oportunidad de platicar con ustedes. Me han invitado para compartir el tema, la historia o el cuento como texto de formación de nuestro pensamiento y corazón maya. Este tema que es común, relativamente común para nosotros los pueblos indígenas, está en la vida, en la práctica, en el caminar de cada uno de los pueblos o las comunidades indígenas que compartimos este territorio en donde hemos vivido. Tenemos una primera palabra que para nosotros es muy importante y que siempre tenemos la dificultad de batallar con las palabras que se nos aparecen en español y buscar una especie de comparación o de equivalencia con el maya. La palabra historia para nosotros es una palabra que aprendimos en la escuela y que no necesariamente es una palabra que circula en nuestro idioma. Sin embargo, tenemos como 3 palabras que nos ayudan a entender la importancia que tiene. La palabra historia la usamos indistintamente en la cotidianidad con la palabra cuento, aunque en maya tenemos como 3 palabras que son bastante parecidas, que son el kahlay, que
son el canta y que son el tzikbal. Estas tres palabras en maya son como muy parecidas. Usamos para entender la historia que se está dando, que está sucediendo, la historia que se está escribiendo en este momento, usamos la palabra tzikbal, que es así como una especie de conversación importante, una conversación relevante, una conversación que es la que se queda como en la historia. Pero también usamos la palabra kahlai para traer a colación los sucesos en el pasado, aunque esta palabra la usamos también como memoria, pero es una palabra que también es válido para la historia. Esta palabra, pues, kahlai, nos permite como concentrar una cantidad de eventos, de hechos que se han dado en la vida del pueblo maya y que son significativos para la vida de las personas y de las comunidades. Asimismo, la palabra como tzikbal, como kahlai, tenemos la palabra canta, que esta palabra es también una palabra válida para el término historia, aunque esta palabra está como más relacionada con lo que se cuenta y que sirve para darle vida a cuestiones que Occidente no considera como vivos, lo que es como el cuento, por ejemplo, ¿no? En Occidente le llaman fábulas y para nosotros, pues, el cuento o la fábula es parte también de nuestra historia. Ya en la escuela lo que nosotros aprendimos es que la historia está relacionada con la ciencia y el cuento es relacionado con la literatura. Y bueno, son dos tipos de concepciones, son dos tipos de formas de entender y por eso quizá algunas veces nos confundimos un poco o mucho cuando hacemos trabajo de traducción, cuando tenemos que comunicarle a la gente algún tema que tiene que ver con la historia, o cuando la gente de las comunidades sienten un poco como la descalificación de su historia cuando le dicen, pero es que eso no es historia, eso es un cuento, o eso no es historia porque en tu narrativa hablan los animales, hablan los pájaros, hablan las piedras, pero es que para nosotros los mayas eso forma parte de nuestra historia. Eso también es historia. No se le puede negar la palabra a los animales, a los pájaros, a las plantas, al agua y sobre todo a los vientos. Los vientos son así como los seres que nos dan vida y son los seres que más comunican, que más palabra tienen, que más entendimiento tienen con quienes nos formamos. Eso es importante para las comunidades. Entonces, los cuentos o las historias, para nosotros en la vida diaria, son lo mismo, son equivalentes.
y por eso los usamos indistintamente. Cuando hablamos, por ejemplo, de la vida de Jacinto Can Eck, o cuando hablamos, por ejemplo, de la llamada Guerra de Castas, pues vamos a encontrarnos con dos hechos históricos muy, muy importantes. Sin embargo, en esta historia que se cuenta, se dan escenas en las que también los animales participan, o se dan situaciones en las que desde el punto de vista de la historia científica no puede ser posible. Pongo un ejemplo. Algunos que cuentan la historia de Can Eck dicen que, por ejemplo, ayer estaba en Chichén Itzá y que hoy ya estaba en Campeche. ¿Cómo es posible que hoy esté en Chichén Itzá, o ayer estuvo en Chichén Itzá y mañana está en Campeche, si tiene una distancia como de 300 kilómetros o 400 kilómetros? Entonces, en ese tiempo no había vehículos, no había manera de transportarse de una forma rápida como es el caso del día de hoy, que hay muchas carreteras y hay maneras de transportarse de una manera rápida. Pero para la gente eso es así como parte de la historia. Tal vez por eso a los evangelizadores se les hizo como fácil contarnos las historias que hay en la Biblia, que les llaman milagros, porque la gente maya tenía un poco esa idea de cómo concebir la vida o la historia con hechos que hoy, desde el punto de vista de la historia, de la epistemología, de la ciencia, pues no es posible. Por ejemplo, nos decían que Cristo caminaba sobre el agua, caminaba sobre el mar, o que Cristo sanaba a las personas con solamente tocarlas, o también convertía el agua en vino. Este tipo de historias o de narrativas, pues pegaron bien, se contagiaron fácilmente en la vida de los pueblos, porque tenían este modo de ser y de pensar, y fue relativamente sencillo pensar en esa posibilidad y tomarla como verdades. Entonces, con base a todo esto que nos cuentan, o estas narrativas que existe o ha existido en las comunidades indígenas, pues se va formando una persona, se va formando la vida del niño. Por eso le llamamos a esto las historias o el cuento, como un texto de formación de nuestro pensamiento y corazón maya. Los niños crecemos o crecimos en una comunidad donde es común escuchar de los adultos, de nuestros papás, de nuestras mamás, de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, una especie de narrativa que tiene que ver con la vida. Esto también, si bien es cierto que existen narrativas que sirven como para alegrarnos, para pasarla bien en un momento, también es cierto que la mayoría de las narrativas las hacían nuestros abuelos y nuestros padres para educarnos, para formarnos, para mostrarnos cómo
cómo es la vida, cómo caminar en la vida, cómo encontrar los mejores caminos, cómo hacer mejor las cosas. Entonces, por eso nos atrevemos a decir que estas historias o estos cuentos son una especie de texto de nuestra formación. Esto del texto obviamente es una metáfora, porque la historia es una tradición oral, o los cuentos es una tradición oral, y, y esto nos permite comenzar a entrar en un mundo, en una cultura en la que no solamente nacimos físicamente, sino vamos naciendo culturalmente, vamos naciendo en el pensamiento, en la perspectiva, en el corazón, y vamos descubriendo cuáles son los valores que tiene nuestro mundo. Esto de la formación no es una cuestión únicamente teórica o no solamente se basa de lo que nos cuentan, sino también tiene que ver con elementos concretos que se dan en la vida. El niño en la comunidad maya está, por ejemplo, en contacto permanente con la tierra. Ese contacto permanente con la tierra le permite entender mejor la importancia que tienen las narrativas que se le comparte. Está en contacto con el agua que no es necesariamente el agua que sale de un tubo, sino del agua que sale del cenote directamente, del agua que sale de un pozo, o del agua que sale de una sarteneja o de una aguada o de una cueva. Entonces, este contacto que tiene le da como el contexto, le da el trasfondo de lo que luego viene como a rellenar, como a acomodar esas narrativas que se hacen. Esto es muy importante para nosotros porque lo vemos como una formación que va orientada a construir no solamente una visión, sino una forma de vivir. Por ejemplo, algunas personas que han platicado conmigo por el tema de la defensa del territorio, me preguntan: oye Pedro, ¿cómo es que empezaste con la defensa de la tierra? ¿Cómo decidiste hacerte defensor del territorio? Yo lo que siempre les comento es que no es así como que un día amaneció y yo estaba muy ilusionado y dije: hoy voy a comenzar a ser defensor del territorio. No fue así. El tema es que los que crecimos en la comunidad, los que nacimos y crecimos en la comunidad, pues tenemos una relación estrecha con nuestro medio ambiente, con eso que aprendimos que es lo que nos da vida. La tierra, el agua, los árboles, los animales, el viento, el maíz, la milpa, todo esto es lo que nos da esta vida que tenemos, esta salud que tenemos, esta alegría que tenemos, esta forma de vivir que tenemos. Eso es lo que nos genera esta visión. Y cuando vemos que alguien o algo la está poniendo en riesgo, cuando alguien lo comienza a amenazar o comienza a destruir, pues no nos queda de otra que
que salir y hacer la defensa de este espacio porque sentimos que están atacando nuestra vida. Es un poco lo que pasa, por ejemplo, con las colmenas. Existe en la vida de la comunidad maya un tipo de avispa que se llama ek, que son así como unas colmenas grandes, redondas, que tienen mucha miel, pero también es costumbre entre nosotros comer las larvas que tiene, que es una de las comidas muy, muy sabrosas aquí en la península de Yucatán. Entonces, cuando el ek comienza a percibir que le están tocando su casa, su panal, entonces todo mundo comienza a alborotarse, a salir, a ponerse en alerta y a defender este panal. Muchas veces cuando salen de repente, pues comienzan a atacar a quien los está poniendo en amenaza. A veces es otro animal, como en maya tenemos el sanjol, que decimos que es un animal que creo que le llaman el viejo o el de cabeza vieja en español, y que le gusta mucho la miel. Entonces va en busca de este panal y lo comienza a atacar para comer la miel. Y pues nosotros también los seres humanos vamos y buscamos este panal, pero todas las avispas salen y en vez de huir, comienzan a buscar una manera de defender su casa, pues es su casa. Entonces nosotros cuando tenemos esta experiencia de vida en este espacio que es nuestra casa, que es el territorio, y además tenemos una narrativa que acompaña, que fortalece esta experiencia, entonces cuando percibimos que hay una especie de ataque o de amenaza sobre nuestra casa, pues bueno, salimos y defendemos esta casa. Es así como decimos que es un texto de formación, porque no es que esté escrito, sino es un texto oral, es un texto que se ha venido guardando como un granero en el pensamiento y en el corazón de nuestros abuelos. En ese sentido, cuando los niños están formados de esta manera, es una formación que en las escuelas del Estado no vamos a tener. Al revés, la información que se nos da en la escuela no solamente es tan diferente a esta formación comunitaria maya, sino es muchas veces contraria a ella. Es esta formación que nos dan en la escuela, no solamente no embona con nuestra formación, sino muchas veces desacredita, descalifica y se burla además de esta formación que nosotros tenemos. A día de hoy, después de conocer un poco los diferentes caminos, tanto el camino que nos enseñaron nuestros abuelos, como el camino también que la escuela de Occidente nos ha puesto enfrente, hoy podemos decir, con base a la valoración de ambos caminos, que esto que creemos, que esto que sabemos, que esto que pensamos, que esto que reflexionamos, es también historia. En el caso de los hermanos mayas de Chiapas,
Tampoco el mundo sabía nada sobre su visión o su cosmovisión o su pensamiento o su corazón, hasta que en el 94 salen y se da la oportunidad de escribir a través de su vocero este tipo de pensamientos, y allá tienen algunas historias que hoy muchos le llaman pues los cuentos, pero ellos, si se dan cuenta, los que han leído los comunicados zapatistas, hay muchas historias que nos cuentan la historia de las estrellas, la historia de la piedra, la historia del cielo. Están las historias ahí. Y para nosotros es justamente eso, la historia. También aquí entre los mayas de la península de Yucatán tenemos varias historias para contar. Y eso es lo que forma nuestro pensamiento y eso es lo que forma nuestro corazón. Hoy tal vez podemos preguntarnos qué es lo que hay en nuestro corazón y qué es lo que hay en nuestro pensamiento. ¿A qué está ligado nuestro corazón? ¿A qué está ligado nuestro pensamiento? Quienes recibimos esta formación, estamos lamentablemente divididos en dos grandes bloques. Muchos a día de hoy han sido engañados o, o han tratado de sobrevivir también a una situación de crisis y se han acogido a las ofertas gubernamentales que están, y entonces se han sumado a programas como Sembrando Vida sin que puedan ser críticos frente a esto y terminen siendo parte del clientelismo de un partido político. Habemos también algunos, o también muchos, que todavía estamos en las comunidades, ligados todavía a este pensamiento y reivindicando el pensamiento y el corazón que nos heredaron nuestras historias en donde se le enseña al niño y al joven a vivir bien, a vivir sano, a vivir con alegría. ¿Qué es lo que se nota o se mira dentro de la historia de los pueblos indígenas? Aquí los temas tienen que ver con la milpa, tiene que ver con el maíz, tiene que ver con los animales, tiene que ver con los pájaros, tiene que ver con el agua, tiene que ver con el viento, tiene que ver con el rito o con las celebraciones que se hacen en torno a la milpa, que son agrícolas, tiene que ver con las celebraciones a la lluvia, tiene que ver con las formas de organizarnos, tiene que ver con las maneras de sanarnos, de curarnos, de entrar en una relación estrecha con las plantas, con la casa, con la construcción de la casa o hacer nuestra casa, y obviamente con los problemas también de la familia. De ahí es donde brotan estas historias. No son historias ajenas como la que muchas veces nos cuentan, que creo que no son malas. Obviamente no es malo que nos cuenten en las escuelas si Napoleón llevaba un caballo blanco, uno rojo, pero es un tanto ajeno a nosotros. Aquí las historias que nos cuentan nuestros abuelos nos la cuentan para entender nuestra vida, para mantener y conservar nuestra salud como comunidad, como persona, como familia y como comunidad.
para eso nos lo cuentan. Y claro que la colonización nos golpeó muy fuerte y nuestro pensamiento comenzó a enturbiarse, nuestro corazón comenzó a enturbiarse. A día de hoy, la comunidad indígena, la comunidad maya, está frente a una crisis muy fuerte. Primero, cuando comenzamos a encontrarnos de nuevo y a buscarnos de nuevo y a trabajar otra vez esta vida comunitaria en el 92, en el contexto de los 500 años de resistencia indígena y popular, pues muchas comunidades en la península de Yucatán comenzamos a buscarnos, comenzamos a reunirnos, comenzamos a platicar, comenzamos a encontrar de nuevo estos caminos con base a la historia, con base al cuento, con base a este corazón y a este pensamiento de nuestros abuelos. Lamentablemente, llegaron o comenzaron a llegar con arrebato, con violencia, varios megaproyectos, como son los proyectos que tienen que ver con el monocultivo de la soya transgénica, que comenzó a destruir miles de hectáreas de selva. Luego comenzaron a llegar las granjas porcícolas que comenzaron a contaminar a diestra y siniestra los depósitos de agua, que son los cenotes. Luego comenzaron a llegar las inmobiliarias que comenzaron a construir sobre los montículos que el INAH nunca miró con aprecio o con interés para hacer los estudios correspondientes, sino se respondía o se responde a los intereses políticos y a los proyectos del gobierno en turno. Y hoy podemos mirar cómo las inmobiliarias han construido grandes fraccionamientos de 2,000, de 3,000 casas en donde no se aprecia ningún árbol, sino es una plancha, una especie de plancha de cemento que atentaron en contra del patrimonio cultural de la península de Yucatán y que hoy son grandes fraccionamientos, hoteles, restaurantes y todo este tipo de cosas. Luego vinieron los proyectos de energía renovable o la generación de energía renovable, que está dividido en dos partes. Está el tema de los parques solares y los parques eólicos que dañan lo mismo nuestra zona, porque arrebatan el territorio de los pueblos indígenas para la instalación de estos megaproyectos. Finalmente, como si esto fuera poco, como si esto no fuera suficiente, viene este gobierno actual y nos impone un tren, y para que nos duela un poco más le pone de nombre Maya. Entonces, tal vez aún no muy contento con eso, hace algunos cambios y esos cambios se hacen después de destruir zonas importantes en la península de Yucatán. Se dan cuenta que no es por ahí, cambian de ruta y van a destruir en otro lado. Entre estos cambios hacen también un cambio de director y ponen un nuevo director de apellido May, que también como que se acerca más al discurso y al sonido, pero que tiene un potencial más destructor. Entonces, este tipo de cosas ha dañado nuestro pensamiento, ha dañado nuestro corazón, y hoy la narrativa que
que se le inculca a las comunidades mayas es que hay que modernizarse. Esa narrativa es que se necesita crear empleos para ellos. Y esto es parte de la justificación de este tren. En realidad es que a más de 2 años que se empezó a construir el tren, ninguna de las comunidades directamente afectadas, ninguna en la península, ha sido beneficiada y ha salido de la pobreza. No hay. Más bien, las empresas de siempre, las grandes corporaciones de siempre, son las que a día de hoy siguen estando enfrente de esta explotación, de esta multiplicación de la riqueza, y lo que en el pasado se hizo en el nombre del neoliberalismo, hoy se hace en el nombre de la izquierda. Entonces, finalmente hemos salido perdiendo. ¿Qué ha pasado entonces en el pensamiento y en el corazón de los pueblos mayas? Lo que ha pasado es que se ha dividido, está roto el pensamiento, está roto el corazón, así como está rota la selva, así como está roto el patrimonio cultural, así como está roto el tejido comunitario, así estamos rotos en la península maya, en el territorio maya que hoy vivimos y que hoy enfrentamos. Creo que va a ser importante que quienes hemos intentado escribir o poner ya ahora sí en letras esta historia, estos cuentos, podamos dejar no solamente la tradición oral, no solamente esta narrativa oral, sino una narrativa en letras, en papel, en archivos, y que esta historia se la podamos ir contando a nuestros hijos en nuestra propia lengua, en la lengua maya que también está amenazada. Eso va a ser importante porque vale la pena preguntarnos qué narrativa le dejamos a nuestros hijos y en qué idioma se lo estamos dejando. Es importante que la gente de las comunidades comience también a reflexionar en eso, y es parte del trabajo que hacemos en la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, en una serie de talleres, un proceso de formación política comunitaria que le llamamos, alimentados por esta historia, alimentados por este cuento. Si nosotros aceptamos la validez de este cuento, lo aceptamos no porque está aceptado como una ciencia desde Occidente, sino lo aceptamos como verdad porque nos sirve para vivir, porque nos sirve para estar bien como pueblo, como comunidad, porque la ciencia en Occidente nos ha hecho dudar, nos ha hecho sospechar, porque habla de desarrollo y lo que vemos es destrucción. Porque esta ciencia habla de mitigación y miramos que es abuso. Esta ciencia habla de conservación o habla de mantener los sistemas de vida saludables, que usa un término ahí bastante peloteado que es sustentabilidad, y resulta que hace otra cosa. Entonces, lo que nosotros decimos es, si esta narrativa de nuestros abuelos nos sirve para vivir, si esta narrativa de nuestros abuelos nos enseña a ser respetuosos con la naturaleza, con nosotros mismos, con la comunidad, si nos ayuda a conservar nuestro modo de vivir saludable, nuestro modo de vivir en comunidad y respetándonos, respetando nuestro medio ambiente, no hace falta que nos convirtamos en ambientalistas profesionales,
si nosotros de por sí en nuestra formación, a partir de nuestra historia, a partir de estos cuentos, tenemos una especie de concepción y forma de vida que creemos integrada con la naturaleza en la que nosotros vivimos, comemos, trabajamos y convivimos. Entonces, yo creo que la historia que hoy comenzamos a poner en letras, los hacemos pues en forma de cuentos, los hacemos en forma de poesía, lo hacemos en forma de teatro. Afortunadamente, en la península de Yucatán comienza a aparecer un grupo de jóvenes y otros no muy jóvenes que comienzan a escribir esta historia, que comienzan a escribir estos cuentos, que comienzan a poner en práctica la escritura que tiene que ver con nuestra cultura, que tiene que ver con nuestro corazón, que tiene que ver con nuestro pensamiento. A día de hoy, nuestro pensamiento y nuestro corazón tiene que estar ligado, tiene que estar en amistad, tiene que estar en familiaridad con todo lo que nos rodea para saber cómo cuidarlo, cómo protegerlo. Los sistemas políticos han descalificado los sistemas que nos enseñan en la escuela, no nos han servido mucho para conservar este pensamiento, esta forma de vida. Yo creo que el reto que tenemos a día de hoy como comunidades indígenas es el de revisar nuestros montículos mayas, es la de remover las piedras, es la de buscar dónde están estas historias enterradas antes de que el Tren Maya los termine de acabar. Yo creo que es importante que como comunidades indígenas regresemos a estas narrativas, eh, no estas historias que nos cuentan por cada gobierno que entra y hace un tiraje largo de nuevos libros y nos cambian la historia. Una historia donde de repente nos dicen que Porfirio Díaz fue malo, otros luego nos dicen que fue bueno, hoy nos dicen que estamos en una transformación que es cuarta y finalmente el resultado en la vida concreta nos damos cuenta que para nosotros los pueblos indígenas es exactamente lo mismo. Los cuentos o las historias o el tzicbal que hacemos los mayas son parte fundamental de nuestra vida. Si no conversamos, no logramos tener salud. Si no descansamos, no logramos tener salud. Si no comemos sanamente lo que se produce en la milpa, que es lo más sano, igual no tenemos salud. Si no convivimos entre nosotros, no tenemos salud. Pues estos son los grandes temas de nuestros cuentos, son los grandes temas de la historia. Si no respetamos a los animales, si no respetamos que compartan con nosotros el agua y la milpa y el viento y las plantas, yo creo que no vamos a poder decir que somos comunidad maya. Las comunidades mayas no lo son porque son morenitos, no lo son porque son chaparritos, no lo son porque tienen esta cara, sino somos mayas por lo que creemos, por lo que vivimos y por la forma como convivimos como comunidades. Y esto está sustentado en una narrativa, en los cuentos y en la historia que nos dejaron nuestros abuelos. De eso tenemos que llenar nuestro pensamiento y nuestro corazón. Muchas gracias y pues ojalá que esta reflexión pueda servirnos, pueda ayudarnos a
a buscarnos, a encontrarnos y a circular entre nosotros esta narrativa, que es una narrativa para la vida, es la historia para la vida, es un cuento que alimenta nuestra identidad. Muchas gracias. Pues muchas gracias a Pedro y su palabra y su pensamiento que da lugar a diversas reflexiones. Y bueno, Pedro, pues si nos pudieras compartir tu perspectiva, pues de lo que lo que han sido estos sucesos en este mes de febrero, que pues comentábamos que resulta particularmente significativo y emblemático porque para nosotros pues es recordar a Samir Flores y su legado. Y pensar en la articulación de esto que ha sucedido en Morelos, en Puebla, en Michoacán, en Guerrero y desde luego la península. Pues entonces, si nos pudieras compartir pues tu mirada para entender estos procesos a nivel nacional. Gracias, Pedro. Claro, mucho gusto. Gracias, Eliana. Sí, a nosotros nos preocupa la situación que hemos estado mirando a partir de este año, como que echaron a andar un plan nacional en contra de los pueblos indígenas. Estamos viendo algunas acciones, por ejemplo, las presiones que está ejecutando Adelfo Regino en contra del compañero Diego García y la amenaza y la demanda que puso, hay una demanda, y al mismo tiempo estamos viendo que la Guardia Nacional está tratando de posicionarse, de hacer desalojos. Y claro, aquí en la península de Yucatán no nos ha llegado a ese nivel. Lo que estamos viendo es que en las comunidades hay mayor presencia de la Guardia Nacional. Estamos viendo cada vez más la circulación de esta gente en las comunidades, que no deja de ser una especie de intimidación. Principalmente creemos que por la cuestión del Tren Maya y que tienen bastante miedo de que haya algún grupo que se posesione y comience a retrasar la construcción que les preocupa mucho. Entonces, en los puntos como importantes donde se están haciendo o se planea hacer las estaciones, hay mayor vigilancia, se ha visto mayor presencia de la Guardia Nacional y estas presiones que se dan en los pueblos o esta intimidación que se da en los pueblos de esta gente armada, esta gente que circula en las calles, cosas que no estábamos acostumbrados a mirar. Hoy comenzamos a verlo y nos está costando un poco entender el mensaje, de qué se trata, hacia dónde quiere ir esto, qué significa esto, ¿no? Porque no creemos que sea solamente porque el ejército va a construir un tramo de este tren, sino creemos también que esta presencia cada vez mayoritaria implica una advertencia, implica un mensaje. Y quienes estamos en contra del proyecto, quienes estamos denunciando los atropellos del proyecto, pues sí nos comienza a preocupar porque no hemos alcanzado a entender qué es lo que se quiere decir con esta situación. Además, están intensificando también la presencia de la gente de Fonatur en las comunidades. Están hablando con mucha gente. Lo último que hicieron como más visible es esta organización de jóvenes que le llaman brigadistas por el Tren Maya y que
están yendo de comunidad en comunidad a hacer eventos culturales, entre comillas, a dar talleres a mujeres, a niños, y le llaman actividades culturales por el tren. Y cada muchacho que participa le pagan, le dicen que tiene una beca, o sea, así se dice, que son becados, que tienen una beca para ser brigadistas por el tren. Y están yendo en las comunidades más remotas, principalmente en Quintana Roo, donde me parece que están tratando de preparar el camino del tren, donde no hay vías y donde tienen que hacer el trabajo, pues desde el principio, porque ya no pueden decir, bueno, pues es que hay vías y solo vamos a renovar las vías, sino van a tener que desmontar, van a tener que deforestar, y tal vez por ahí está la advertencia de una presencia mayor de la Guardia Nacional o del Ejército. También la cuestión de la inseguridad y de la violencia la estamos viendo de una forma muy fuerte en este momento en Quintana Roo, en la zona turística. Tulum está convulsionado, se ha anunciado inclusive que es el municipio más violento de todo el país, porque ha habido una gran cantidad de violencia, de matanzas, que muchas veces no se está mostrando en la prensa, pero en muchos pueblos de Bacalar, por ejemplo, están llevando a tirar muertos que nadie sabe quiénes son. Algunos dicen que son las personas que asesinan en Playa del Carmen y en Tulum y las vienen a tirar en Bacalar. Y bueno, hay toda una situación de inseguridad en torno a esto. Entonces, el INPI está haciendo un trabajo muy agresivo, una intervención muy agresiva en las comunidades a través de uno de los brazos fuertes de Adelfo, que es un personaje de Valladolid que se llama Guillermo May, que por muchos años estuvo en el CNI, y pues bueno, hoy es uno de los personajes más importantes en el INPI, y él está recorriendo muchas comunidades para presionar, para cooptar, para allanar el camino del tren, porque sí logramos percibir que tienen una desesperación por avanzar los trabajos. Entonces, en este año, en lo que va en este año, enero, y lo que va de febrero, hemos mirado la intensificación de la presencia igual del Ejército y de la Guardia Nacional, pero también de esta gente que está recorriendo las comunidades para presionar. Y si no se dejan cooptar, pues hay también una especie de amenazas con el tema de las becas, que se les van a retirar las becas, que les van a quitar el programa Sembrando Vida, que no van a entrar en la lista de los adultos mayores. Todo este tipo de cosas se está usando para amedrentar a la gente, para amenazar a la gente y evitar que haya una manifestación de inconformidad en torno a esto. Así hemos visto en estos primeros días del año. Como Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muchichimbal, hemos estado haciendo el año pasado, en medio de la pandemia en la que se hizo como difícil seguir recorriendo las comunidades, nos planteamos la posibilidad de hacer una serie de talleres con los jóvenes de comunidades de la península, y creo que fue un acierto muy importante, porque en estos talleres que le llamamos de formación política comunitaria, lo que hacemos
es ponerle a los jóvenes las herramientas y la información que se necesita para asesorar a los ejidatarios, que son sus tíos, que son sus abuelos, que son sus papás, y que tienen el acoso de los especuladores de tierra en sus comunidades. Y estas personas ya grandes de edad y que muchos, la mayoría de ellos son monolingües mayas, pues no entienden muchas veces lo que sucede porque se les dice en español, porque les leen documentos en español. Entonces, una de las cosas que hicimos es invitar a los jóvenes para una serie de talleres. Y hoy estamos viendo cómo estos jóvenes están acompañando a sus parientes, a sus tíos, a sus abuelos, a las asambleas ejidales y pedir la palabra con ellos y por ellos para manifestar la voluntad de su papá, de su abuelo en esa asamblea, o explicarle en maya pues lo que se está discutiendo, o aclararle lo que se ha leído en el documento. Entonces, con esta asesoría que ellos le dan a la gente, hemos logrado ahora parar muchas iniciativas de especuladores en los ejidos. Eso nos ha llamado mucho la atención y nos ha gustado mucho también, porque bueno, hay muchas ventajas. Una ventaja que tienen los jóvenes, pues tienen la habilidad de manejar las redes sociales, tienen la habilidad de manejar un teléfono. Entonces, con el teléfono que ellos tienen, nosotros nos comunicamos con ellos las 24 horas o las horas que sean necesarias, y vamos armando de repente pequeñas reuniones por teléfono, entre 3, entre 4, para saber cómo ayudarlos en un momento dado dentro de una asamblea que están teniendo en su comunidad. Y esto ha sido muy favorable, muy benéfico, y además ellos están organizándose con niños y con otros jóvenes. Tienen talleres con niños, tienen talleres con jóvenes, y además lo están haciendo desde el arte. Se organizan para temas de música, se organizan para temas de teatro, se organizan para temas de pintura, de pintar murales y de festivales. Entonces, los muchachos tienen un potencial enorme, y ahora la contribución o el acompañamiento que nosotros hacemos es el de darles estas herramientas y esta claridad sobre el modo como se está comportando nuestra situación social, política, económica, y que ellos ya tengan esa claridad y entonces puedan orientar todos estos esfuerzos que tienen. Ahora, por ejemplo, un compañero en Quintana Roo acaba de hacer un pequeño video con niños, que hizo un taller con ellos muy interesante sobre temas relevantes de la comunidad, y los hizo en forma de animación. Entonces ahí está en nuestra página también ese recurso, y que ha pegado mucho, y creo que eso ha ayudado. Entonces, en lo general, a nosotros nos ha ayudado mucho el acompañarnos con ellos, y que ellos sean los mismos asesores de sus ejidos. Están asistiendo a las asambleas, están tomando la palabra en las asambleas, aunque ellos no tienen derecho de voto, pero las asambleas ya les comienzan a permitir tomar la palabra y explicar cosas, o explicar lo que los abuelos en español a lo mejor no pueden explicar, o tal vez en maya también, pero que no alcanzan a explicar. Ellos están saliendo a jugar un papel importante para que los demás ejidatarios puedan tener claridades sobre la defensa de su tierra.
porque han llegado gente de Fonatur, ha llegado gente que está especulando con las tierras y está ofreciendo así el cielo a los ejidatarios con tal de que les den la tierra. Y ha sido fundamental el papel que han jugado estos jóvenes en la asamblea para decir, a ver, ¿de qué se trata esto? Hay experiencias al respecto, hay documentos, ¿quiénes son ustedes? ¿Son una empresa? Una serie de preguntas para luego explicarle al ejido de qué se trata. Y esto ha sido genial en la vida de la asamblea, acompañando a estos muchachos que tienen esta habilidad. Y con ellos estamos haciendo un pequeño podcast que le llamamos No Radio Muchichimbal. Todos los lunes estamos sacando un pequeño podcast que hacemos en maya y en español, y en realidad son ellos los que lo hacen, y han sido puntuales con ello. Y además, pues tienen estos proyectos en sus comunidades de hacer pequeños talleres con niños, arte, música, teatro, pintura con niños y con jóvenes de su comunidad, y festivales. Hay un festival que están preparando que se llama Shek en Quintana Roo. Creo que va a ser en abril o en junio. Están preparando un festival grande y bueno, hay todo una perspectiva de lucha en torno a la defensa de la tierra desde una nueva generación. Y eso es lo que tal vez nos da mayor esperanza de que son una generación nueva, son jóvenes, están entendiendo la importancia que tiene la tierra, que tienen sus papás todavía, y que posiblemente ellos sean los sucesores de esa titularidad de tierra en un futuro cercano. Y entonces, si ellos llegan a ser los titulares, pues vamos a tener tierra maya para rato, vamos a tener territorio para rato, y eso es una de las cosas que hemos disfrutado y pues hemos hecho aquí como asamblea. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Qué importante esto que nos transmites, porque justo aún con esto que tú mismo expresabas, ¿no? De manera tan crítica, ahí están los jóvenes, están los niños, están recibiendo el legado de los abuelos, su palabra, su pensamiento, y pues está en el horizonte. Y bueno, pues ya sin más, pues agradecerles su presencia, su participación en esta mesa, y nos veremos pronto. Muchas gracias. Hasta pronto.